Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Roberto Taboada. La tarde de hoy vamos a hablar sobre algún tema bastante económico, bastante puntual y bastante importante en las finanzas para que podamos ir construyendo esta escuela que Cadim tiene para ustedes. Académico, una nueva edición que vamos a hablar puntualmente sobre tasas de interés. Para comenzar, permítanme compartir una presentación en la cual vamos a tocar ciertos puntos bastante básicos sobre el manejo de las inversiones puntuales respecto a cómo cada uno de los clientes tendría que hacer para poder tener una amplitud puntual sobre qué decisión tomar al momento de invertir. Nosotros sabemos que los mercados cambian en todo momento, sabemos que la misma economía fluctúa y se mueve, por lo tanto es importante la toma de las decisiones como tal, ¿no? Vamos a comenzar puntualmente con una parte inicial en la cual voy a disertar algunos puntos sobre el mercado, ¿no? Y más que nada sobre el concepto puntual de lo que son las curvas de tasas de interés. Y luego vamos a tener una sección de preguntas en las cuales voy a poder atender algunas preguntas de ustedes para que podamos, más que nada, hacer un conversatorio para que podamos formar más este tópico en particular, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a entender qué son las tasas de interés, por qué son importantes en la economía. Vamos a entender más que nada cómo invertir mejor y manejar algo que es muy importante, ¿no? El riesgo. Para esto vamos a tener una estructura bastante básica, ¿no? En la cual va a ir avanzando en torno de no solamente ver Paraguay como uno, sino ver cómo Paraguay se conecta con otras economías. En este caso, como objeto de estudio va a ser la economía de Estados Unidos, cómo las tasas y puntualmente las tasas de referencia de Estados Unidos pueden influir en la economía paraguaya y eso como también puede ser un objeto de decisión al momento de decir, ok, yo voy a invertir en este título valor, ¿no? Para eso vamos a ver algunos casos reales y algunos ejemplos para que podamos conversar sobre ello, ¿no? Vamos a lo básico, ¿no? ¿Qué es la tasa de interés? Algo muy común en la jerga normal, algo que los bancos ofrecen, algo que está básicamente en todo, ¿no? Matemáticamente hablando, un interés es algo que crece, ¿no? Tienes un capital y este capital va creciendo en el tiempo. Un término para expresarlo es el precio del dinero en el tiempo, ¿no? Un término un poco más coloquial es básicamente el alquiler por prestar el dinero. Yo te voy a dar mi dinero a cambio, ese bien no lo voy a utilizar y espero recibir algo en un determinado plazo, ¿no? Y todo esto conlleva una compensación por asumir un riesgo muy específico, ¿no? Entonces pensemos en algo muy puntual, ¿no? Si hoy tenemos 1 millón de guaraníes, ¿no? Y dentro de un año me devuelven 1.080.000, entonces he generado 80.000 guaraníes de rendimiento expresados en lo que se conoce como una tasa de interés, ¿no? Un 8% en este caso muy particular. Ahora, para los tipos de tasas que el inversor ve, vamos a utilizar un ejemplo mucho más sencillo. Vamos a utilizar un cliente de Cadiem. Imaginen a Olivia, ¿no? Una persona que tiene un capital extra y necesita invertir en algo, ¿no? Y dice, mira, ese dinero es un excedente en mi economía. Yo voy y voy a invertir en un título valor. Para esto, Olivia es una cliente de Cadiem. Nuestro asesor de inversión se contacta con ella y, bueno, en este caso le pregunta cuánto quieres invertir, ¿no? Olivia tiene 100 millones de guaraníes para invertir y ella lo que va a hacer es puntualmente tomar muchos aspectos, ¿no? Primero, ¿qué necesidades tiene ella como persona al momento de invertir? ¿Qué plazo debería pensar, ¿no? ¿Qué tan rápido necesita ese dinero que vuelva a circular y volver a su bolsillo, ¿no? En términos hablando de liquidez, ¿no? ¿Qué riesgo está dispuesta a percibir por esta inversión, ¿no? Todas las personas tienen un distinto nivel de riesgo, por lo tanto, cada persona tiene que manejarse de forma muy, muy específica y lo que está por detrás es justamente qué decisiones está tomando la política monetaria a través del Banco Central de cada economía para que esto pueda incidir en su decisión de inversión, ¿no? Y un factor muy importante es el tema de la inflación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Olivia, si ella ve que la inflación está al 5%, por ejemplo, y un banco le ofrece una rentabilidad en un CDA a un 3%, si bien ese 3% suena atractivo, ella está perdiendo en un poder de compra, ¿no? Porque realmente la economía a ella le está costando un 5%, los precios están subiendo, pero ella solo está rentabilizando a un interés de un 3%, por lo tanto no está cubriendo ese 2% extra que le falta, ¿no? En cambio, si le ofrecerían un 8%, entonces puede hacer frente a la inflación
y adicionalmente generar un extra para poder cubrir este déficit, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos las tasas de interés? Las tasas de interés las vemos puntualmente en los depósitos, en los certificados de depósito que ofrecen los bancos, los famosos CDAs, ¿no? Los bonos financieros, bonos subordinados, la tasa de política monetaria que publica el Banco Central de Paraguay en cada anuncio, ¿no? Los préstamos bancarios, básicamente ahí te está diciendo qué tipo de tasa activa o pasiva te van a ofrecer dependiendo de las necesidades del banco y otros tipos de activos que puedan medirse en forma de tasa, ¿no? Todas estas son distintas caras de algo, ¿no? De un precio del dinero para distintas personas y distintos plazos. Pero algo muy importante que nosotros que debemos medir muy bien es el valor del dinero en el tiempo. La matemática financiera lo habla como que si hoy tú tienes algo que para ti vale 100, probablemente en el futuro no va a valer esto. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la diapositiva anterior, ¿no? Existen factores puntuales de inflación, de riesgo, de plaza, de liquidez y lo que determine la economía que va a incidir en que tu tasa cambie, ¿no? Por lo tanto, es importante determinar en qué punto te encuentras en el tiempo para decidir qué tipo de interés vas a recibir a cambio. Lo cual nos lleva a conceptos básicos financieros, ¿no? Un concepto que nos enseñan, bueno, puntualmente en la universidad, cuando estás empezando a entender el mundo de los bonos, y que muchos de asesores de inversión lo usan en la jerga normal al querer venderte algo, ¿no? Te dicen, mira, si las tasas suben, los precios de los bonos bajan. Y si las tasas bajan, los precios de los bonos suben. Es una terminología que matemáticamente expresada es muy común explicar, pero en el día a día no es algo que la gente suele medir, ¿no? No entiende por qué pasa esto. Para eso vamos a invitar nuevamente a nuestro cliente Olivia para preguntarle algunas cosas muy particulares, ¿no? Pensemos en un caso muy específico. Tenemos una empresa que emite en bolsa bonos en el mercado de valores, ¿no? Eh, Al salir al mercado, estos bonos tienen un valor de 100 y tienen una tasa de cupón del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está dispuesta a pagarte una tasa de forma periódica del 5% durante un determinado tiempo. Tú has invertido hoy 100, la empresa te va a ir pagando 5%, 5%, 5% durante la vida del bono hasta llegar a un vencimiento donde te van a devolver tu capital y te van a devolver los mismos 100, ¿no? El valor nominal de este bono. Ahora volvamos con nuestro caso de estudio, ¿no? Pasan unos meses y nuestro asesor de inversión de Cadiem le ofrece a Olivia un bono al precio de 97, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ganar el vencimiento, no? Es tan sencillo como que Olivia está recibiendo hoy algo que cuesta 100 en un precio de 97, pero la estructura del bono te va a seguir pagando el 5% durante la vida del bono hasta su vencimiento y el vencimiento te va a pagar igual los 100. Por lo tanto, hoy tú has invertido al 97 y al vencimiento del bono vas a recibir 100 generando esa plusvalía de un 3, ¿no? Y aparte cobrando cupones durante la vida del bono de un 5%. Entonces, ¿eso cómo se traduce en tasa, no? Si yo les estoy diciendo, un momento, tú vas a generar una tasa del 5%, ¿dónde está esos tres extras que estoy ganando al comprar algo más barato, no? Entonces, haciendo un cálculo matemático conocido dentro de la fórmula de valoración del bono, podemos obtener una tasa de un 5.5%, que al final del día es la percepción real que va a tener el inversionista al momento de invertir si tuviera el bono hasta el vencimiento, ¿no? Si yo estoy comprando algo al 97, al vencimiento voy a recibir 100 más algo más, que es ese 5.5% de rendimiento. Por lo tanto, ¿qué efecto podemos ver? Que el precio ha bajado de un 100 a un 97 y por el otro lado, la tasa de interés ha subido de un 5% a un 5.5%. Como pueden ver, hay esa relación inversa. Ahora, en este caso es muy puntual porque a Olivia le han ofrecido un precio que es mucho más barato de lo que el precio inicial en el cual ha salido. Veamos el caso contrario. Pensemos que Cadiem le ofrece a Olivia el mismo bono, pero ahora al 104. Entonces, ¿cuánto va a ganar el vencimiento? Como les había dicho previamente, Olivia al vencimiento va a volver a recibir sus 100, va a seguir cobrando sus cupones al 5%, pero ella ha invertido 4, por lo tanto ha gastado más, ha comprado algo que era más caro al momento de salir al mercado y eso también se puede traducir en una disminución en la tasa, porque la percepción real, la yield, el rendimiento al vencimiento que el cliente va a percibir
Realmente en este caso en particular es un 4,6%, ¿no? Por lo tanto, el precio ha subido de 100 a 104 y la tasa ha bajado del 5 al 4,6% en el tiempo, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay esta relación inversa puntualmente de cuando las tasas suben, los precios de los bonos bajan y cuando las tasas bajan, los precios de los bonos suben, ¿no? Hay una percepción puntual que el cliente en todo momento tiene que tenerlo y eso va a ser vital, de vital importancia para lo que vamos a hablar ahora puntualmente en este seminario, para la construcción puntualmente de las curvas, ¿no? Entonces, Olivia tiene hoy en su cartera un bono que paga 7%, y si mañana aparece otro bono nuevo que paga un 10%, ¿no? El bono viejo del 7% ya no es tan atractivo, ¿no? Entonces su precio tiene que bajar para compensar, ¿no? Quitemos un poco la jerga financiera hablando de bonos, ¿no? Podríamos hablar en términos distintos, cualquier tipo de activo que genere una rentabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si Olivia tuviera un contrato de alquiler, por ejemplo, que le paga 7% al año y de repente en el mercado aparecen departamentos similares que te ofrecen una tasa del 10%? Entonces, lo que ella va a tener que hacer es buscar cambiar el contrato para adecuar a ese porcentaje. Caso contrario, ¿no? No va a poder conseguir la misma rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la tasa y el precio se mueven en direcciones opuestas. Ahora, y entrando en materia, hablemos de las curvas de tasas de interés. Ya hemos hablado que las tasas de interés pueden tener cierto valor en el tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico muy puntual. Por el momento, ignoren los aviones, visualicen netamente la curva. Tenemos un eje vertical y un eje horizontal. Nos paramos en el eje vertical, vemos lo que es la tasa de interés en distintos plazos. Tenemos un eje horizontal que nos está hablando puntualmente de los plazos a los cuales hay una oferta de tasas de interés, ¿no? Entonces, puede ser que a un año se esté ofreciendo una tasa del 3%, a 2 años se esté ofreciendo una tasa del 4%, a 3 años una tasa del 4,5% y así sucesivamente en el tiempo. Si unimos todos esos puntos de tasas de oferta que una economía está brindando, ya sea un banco o el mismo Banco Central, podemos generar esta curva. Ahora, esta curva, cuando la ves ya en gráfico, ya tiene un comportamiento. Esta curva es un termómetro de la economía porque nos permite hoy a nosotros tomar decisiones. ¿Por qué pongo un tema? Por ejemplo, es en el gráfico unos aviones. Piensen muy sencillo, ¿no? Si ustedes tienen planificado viajar, no sé, de acá en 6 meses eh, a Cancún de vacaciones, ¿no? Probablemente quieran reservar con mucha antelación su pasaje, comprar el pasaje, porque saben que hoy el precio del pasaje es mucho más barato. Cuando llega el vencimiento, generalmente el precio del pasaje sube, ¿no? No al vencimiento, sino a la fecha más cercana del viaje. Entonces uno dice, no, es que si yo compraba antes, hubiera comprado algo mucho más barato, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas veces, por ejemplo, que en fechas cercanas al vuelo, ¿no? Ves algunas ofertas flash o ofertas específicas que te dicen, mira, si bien ayer el precio del pasaje estaba muy alto, hoy el precio está mucho más bajo porque a lo mejor el avión está vacío y necesitamos llenar los cupos, ¿no? Por lo tanto, no es una curva que crezca de forma lineal en el tiempo, sino que se mueve en torno a las necesidades que tenga una economía en específico, ¿no? En esa economía está hablando de la economía, por ejemplo, de los precios de los pasajes, pero también eso se asemeja, por ejemplo, a la curva de tasa de interés que se maneja en la economía, ¿no? Hablando en términos más realistas, ¿no? Vean esta curva, por ejemplo, esta es la curva que hoy tiene Paraguay. Paraguay en su curva en guaraníes publica puntualmente en torno a las emisiones del Banco Central y las emisiones que tiene el Tesoro, ¿no? Esta curva se construye puntualmente en la oferta que tiene el Banco Central en distintos plazos, ¿no? En días, como pueden ver ahí, 500 días, 1000 días, 1500 días, en distintos plazos, que ofrece una curva a distintas tasas. Esto genera expectativa en los inversionistas que quieran posicionarse en algún cierto plazo a futuro, cuánto va a recibir por esto. Entonces, en este caso podemos ver que es una curva muy similar a lo que les comentaba, que va creciendo en el tiempo, es una curva ascendente, ¿no? Te está diciendo y expresando en términos sencillos que en el corto plazo te va a pagar una tasa alrededor de un 6%, llegando a 500 días muy cercana al 7%, ¿no? Pero que si tú decides invertir a un mucho más largo plazo, entonces lo más seguro es de que te paguen una rentabilidad mucho más elevada, ¿no? Entonces ahí es donde viene el término conceptual financiero de que generalmente cuando tú estás dispuesto a esperar
mayor tiempo es porque también hay un riesgo mayor implícito, por lo tanto tú tienes que esperar una mayor rentabilidad. Ahora, en la práctica, esto no siempre pasa. ¿Por qué? Porque los bancos centrales determinan puntualmente las curvas de tasas de interés en torno a cómo quieren que la economía se mueva, porque tienen que considerar todos los factores, ¿no? Los factores de crecimiento del PIB, los factores puntualmente de inflación, ¿no? Los movimientos en el tipo de cambio. Tienen que tomar muchos factores macroeconómicos y microeconómicos de las industrias para poder determinar básicamente qué oferta ofrecer y qué tanto se puede captar de la población. Los inversionistas consideran esta curva para poder construir sus propias curvas, ¿no? Y a partir de eso tomar decisiones. Ahora, ¿qué tipo de curvas encontramos en las economías puntualmente? Podemos ver una curva ascendente, ¿no? Que generalmente son tasas en las cuales, como veíamos en la de Paraguay, en el corto plazo las tasas son muy bajas, pero a partir de que el tiempo va creciendo, ¿no? Va pasando el tiempo, las tasas van subiendo. Esto para nosotros es un termómetro que la economía está bien, va creciendo, está creciendo. Hay expectativas en el corto plazo de que se necesita circular dinero, pero en el largo plazo la gente está con una cabeza de que, ok, yo puedo apostar a largo plazo porque yo creo que la economía va a crecer. Por lo tanto, no me da miedo a mí invertir a 10 años en un título valor porque sé que esa empresa o el Estado me va a devolver a mí mi capital. Por lo tanto, yo voy a esperar un mayor rendimiento y estoy apostando dentro de una curva creciente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En algunos momentos esta curva sufre un movimiento en el cual se aplana. Las tasas de corto plazo y las de largo plazo se vuelven muy parecidas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado está un poco indeciso sobre lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Por lo tanto, invertir para ti hoy al corto plazo o en un periodo cercano o invertir a largo plazo es básicamente lo mismo. Un ejemplo muy puntual, Estados Unidos en los últimos años ha tenido un comportamiento así, ¿no? Daba igual invertir a un año que invertir básicamente a 6 a 7 años. Te pagaba lo mismo. Entonces, bajo un criterio razonable, un inversionista que tiene un asesoramiento por parte de una casa de bolsa, lo más normal es de que no vayas a irte a largo plazo, sino tú te vayas adecuando dependiendo del tiempo que quieras mantener tu dinero. Esa es una curva puntualmente de incertidumbre que la gente está expectante a ver qué va a pasar después con la economía, ¿no? Y finalmente, una curva que es invertida. El largo plazo te está pagando mucho interés, pero a medida que pasa el tiempo, eh, tanto el Banco Central como las entidades financieras o los emisores del mercado de valores están dispuestos a pagarte una tasa mucho más baja. Esa es una curva de expectativas un poco más complicada porque ahí se está esperando que la economía se va a enfriar un poco. Y en algunos términos conceptuales, esto se considera como una señal de recesión en una economía, quiere decir que una economía está bajando, ¿no? Está perdiendo una tasa de crecimiento o incluso la economía está retrocediendo. Entonces, ¿eso qué pasa? Los emisores de esta deuda salen a captar títulos hoy porque hoy necesitan el dinero, por eso ofrecen tasas mucho más altas, 10%, 11%, 12%, pero tú luego ves títulos a largo plazo que te están pagando tasas mucho más bajas, ¿no? Entonces, en el sentido común, tú dices, ok, yo prefiero invertir hoy al corto plazo porque me está pagando más que el largo plazo, ¿no? Hoy se necesita apagar un incendio porque en el futuro todavía es un poco incierto, ¿no? Es una forma para contrarrestar puntualmente los movimientos de la economía. Ahora, ¿cómo podemos adecuar toda esta teoría en el día a día, ¿no? Podemos seguir hablando de los precios de los aviones, por ejemplo, ¿no? Veamos una curva ascendente, ¿no? Vemos que nuestro cliente Olivia ve una curva ascendente dentro de su gráfica de la curva de tasas de interés. Eso significa que ve un futuro razonablemente normal, ¿no? Normalizado. Es como si los pasajes de abril valieran menos que los de diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una demanda futura y que es bastante sencilla de observar, ¿no? Ahora, la curva se vuelve plana. Olivia tiene duda, no sabe lo que va a pasar. No sabe si comprar ahora, no sabe si comprar después. Imagínense un momento de estrés, ¿no? Olivia se quiere ir al mundial, ¿no? Pero de pronto imagínense que ella no vive en Paraguay, vive en un país que a lo mejor está en clasificatorias todavía, está en repechaje, ¿no? Y no sabe si va a comprar su ticket hoy, que está barato, porque no sabe si su equipo va todavía a clasificar. Entonces a lo mejor no vale la pena comprar todavía el pasaje, voy a esperar un tiempo y recién voy a comprar. Estoy dudando, entonces probablemente el pasaje me cueste hoy lo mismo que me va a costar, no sé, de acá en unos meses cuando ya salga esta clasificatoria, ¿no? No es el caso puntualmente de algunos países que ya han clasificado hace mucho tiempo, que hoy estas
agendando tu ticket puntualmente para ir a festejar los goles a Estados Unidos, ¿no? Ahora vemos un escenario completamente opuesto, es cuando ya empiezas a sospechar sobre este movimiento de la curva, ¿no? Y vienes a ver una curva invertida, ¿no? Olivia sospecha, ¿no? El mercado te dice que algo no está bien, algo está pasando. Eh, y esto pasa puntualmente en el tema, de, por ejemplo, el caso del precio de aerolíneas, cuando bajan los precios, ¿no? De los vuelos próximos, porque nadie está viajando. Existe un miedo a la recesión, no están viajando, por lo tanto ves una bajada bastante fuerte en los precios. Por lo tanto, como pueden ver, la expectativa es lo que genera básicamente el movimiento de la curva, pero esto se basa más que nada en necesidades puntualmente del inversionista, de cada uno de ustedes. Por lo tanto, podemos separar esta curva en distintos tramos. Tomaremos un corto tramo, un tramo corto, un tramo medio y un tramo largo. En el tramo corto, estamos hablando de liquidez inmediata, ¿no? Que se necesita mover dinero rápido, que el dinero circule. Por lo tanto, estas tasas generalmente están muy influenciadas por el Banco Central, ¿no? Esto es lo que maneja puntualmente el Banco Central. Aquí es donde la tasa de política monetaria tiene un impacto real en la economía y es el encargado de mover esta parte. Este plazo suele moverse generalmente del plazo inmediato, ¿no? Hasta generalmente un año. Básicamente es el tramo corto, ¿no? Ahora nos vamos a un tramo más medio. Aquí es donde entran sustentos más económicos, ¿no? Aquí estamos hablando puntualmente de el crecimiento de una economía, de la inflación, de qué tan estable está esa economía. Ese tramo está generalmente dentro de los 3 hasta los 5 años más o menos, en los cuales tú estás en un periodo que realmente estás tratando de evaluar qué va a pasar con el país en el futuro, ¿no? Y luego nos vamos al tramo más largo, que ahí estás donde estás apostando en este caso, qué va a pasar con el país, qué va a pasar con Paraguay. Si estoy dispuesto a apostar en un bono del Tesoro de Paraguay a 10 años, a 15 años o a 30 años, en un caso mucho más largo, como existen en otras economías, es porque yo estoy apostando a que el país va a seguir creciendo y mi confianza es mucho más alta. Pero si de pronto yo que tengo un capital y no lo necesito invertir, más bien quiero invertirlo porque lo tengo ahí ocioso, entonces si no confío en la economía, probablemente me voy a ir al corto plazo o un mediano plazo porque esa es mi zona de confort. Entonces, perdón, a partir de este punto, los bancos tienen una curva puntual que es esta, es la curva soberana, el Banco Central como una referencia de bajo riesgo. Los bancos ponen una curva por encima de esto, dependiendo puntualmente a sus necesidades como entidad financiera, ¿no? Esa gráfica que pueden ver acá, por ejemplo, es una publicación, tanto esta gráfica como la anterior, que está publicada en el portal del Banco Central y es información pública que se actualiza de forma constante, ¿no? Aquí básicamente podemos ver las tasas que están ofreciendo los bancos de forma ponderada, ¿no? En distintos plazos, ¿no? A 30, 60, 90 días, a 360, a 3 años, a 5 años, hasta 10 años, ¿no? Y podemos ver en promedio qué tasa están pagando. Como pueden ver, ahí la curva tiene ciertos picos, ¿no? Que va en algunos momentos subiendo, bajando, pero hay una tendencia alcista bastante clara. Es decir, el banco va a decir, no, mira, Olivia, yo te voy a pagar más si tú decides invertir a un largo plazo. Pero como pueden ver, hay ciertos momentos, por ejemplo, en el punto de 480 días, que la tasa tiene una bajada. Los bancos lo que generalmente hacen es ver sus necesidades de pago a cierto punto y sus necesidades de captación. Por lo tanto, esa curva se va construyendo en torno a los vencimientos que tiene el banco y sus necesidades de liquidez que maneja. Por lo tanto, generalmente un emisor que sale del mercado de valores siempre va a estar por encima de la curva soberana y siempre va a estar compitiendo puntualmente con la curva que los bancos están ofreciendo, ¿no? Ahora, para poder entender mejor, digamos, la salud de una economía, es importante medir su misma curva como evoluciona en el tiempo. En esta curva, en Paraguay lo que realmente estamos mirando es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos tres curvas. Puntualmente tenemos la curva al corte de octubre de 2023, a octubre de 2024 y octubre de 2025, ¿no? Vemos que octubre de 2023 está ahí en el 7.7 y se mueve de forma creciente, pero bastante más plana, ¿no? El 2024 baja y en 2025 se empieza a empinar, ¿no? ¿Qué tenemos en 2023? ¿Por qué la curva tenía ese comportamiento, no? Vemos que en 2023 la economía tenía una inflación bastante elevada,
había una sequía bastante fuerte que ha golpeado al sector agro en particular, ¿no? Y el Banco Central había tenido que subir las tasas para contener estos precios, ¿no? Pasamos a un octubre del 2024, la inflación empieza a ceder, por lo tanto empieza a ajustarse la curva, hay algo más de normalización en la actividad puntualmente, ¿no? Y la curva se va acomodando, el corto plazo no es tan agresivo y el medio empieza a bajar, ¿no? Y nos situamos a una realidad a hoy, octubre del 2025, hace algunas semanas, que ya vemos una curva mucho más ordenada, mucho más limpia, hay expectativas de inflación mucho más alineadas, hoy ya se sabe que la inflación va a terminar en un 4%, en lo que se espera de la economía, hay una mejor lectura del riesgo país, Paraguay cada vez está más dentro de lo que se conoce como el grado de inversión, hay mucha confianza por parte de los inversionistas en invertir en el país, ¿no? Y por lo tanto hay menos ruido externo, ¿no? Ahora, veamos también cuándo pasan señales de riesgo. No todo es siempre de un color muy agradable. A veces hay momentos en los cuales la economía se puede estresar más, ¿no? Pensemos en 2020, un momento de crisis, un momento de pandemia, ¿no? Vemos la curva acá, la estructura temporal de tasas de interés de Paraguay. A diciembre del 2020, vemos que en el corto plazo la tasa de interés básicamente no te pagaba casi nada, ¿no? Vemos de un 1% que va subiendo, básicamente hasta los 900 días, hasta un 7%, ¿no? Básicamente eso te está diciendo, por favor, el corto plazo, apostemos más a una economía mucho más cerrada, semi paralizada, ¿no? Eh, el Banco Central baja las tasas de interés para poder apoyar a que los inversionistas empiecen a invertir en el largo plazo. Señores, todo va a mejorar, el futuro está claro, vamos a salir de la pandemia, todo va a estar en orden, apoyemos al país a largo plazo, el corto plazo no es necesario porque lo tenemos cubierto, ¿no? ¿Qué vemos luego, digamos, un diciembre de 2022, 2 años después, ¿no? Vemos otro efecto mucho más puntual, ¿no? Vemos que las tasas ya subió muchísimo, las tasas ya están alrededor de un 8%, vemos que el largo plazo incluso está por encima del 10%. Y tenemos ciertos picos, como el pico puntual de 500 días, que está muy similar al de 10 años, ¿no? Entonces tenemos ese criterio de la curva plana de que tú dices, para mí es lo mismo invertir a 500 días que invertir a 10 años, ¿no? Es un término bastante complicado, pero ¿qué estaba pasando? Puntualmente el 2022 había una inflación global bastante fuerte, había momentos de sequía puntualmente, ¿no? Tanto la guerra que estaba pasando entre Rusia y Ucrania estaba afectando puntualmente el precio de la energía y de los alimentos. Y bueno, Paraguay seguía con una sequía muy fuerte que estaba afectando al agro, ¿no? Por lo tanto, es muy importante poder medir algunos temas en particular, ¿no? ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo, el inversionista, ¿no? El 2022, por ejemplo, nuestra cliente Olivia hubiera apostado hubiera tomado tal vez tramos más cortos porque las tasas seguían subiendo. A lo mejor es mejor esperar, ver cómo se adecua la curva antes de salir e invertir en algo, ¿no? Ahora, hay que quitar un poco el entorno nacional, también contrastando con un entorno internacional. Nosotros nos gusta compararnos mucho con lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que en el mercado internacional, la curva de Estados Unidos, la más famosa es la de los bonos de los tesoros. Podemos aquí ver diciembre de 2023, diciembre de 2024 y diciembre de 2025, cómo las curvas se van moviendo. Estados Unidos ha tenido un histórico que generalmente tiene una curva ascendente, pero en los últimos años hemos podido ver que esa curva se ha vuelto mucho más plana, que va muy de la mano puntualmente con los cambios que están teniendo. Ahí el Banco Central está haciendo ciertos ajustes en la política monetaria, que está atacando mucho a la inflación, a las tasas, para de esta manera controlar puntualmente la economía, ¿no? Entonces la Reserva Federal sale y toma ciertas políticas para poder adecuar esta curva, ¿no? Hoy podemos ver, por ejemplo, el 2025, que esta curva está empezando a estabilizarse porque la inflación ya ha empezado a tener un ritmo mucho más adecuado. La Reserva Federal de Estados Unidos está bajando sus tasas, por lo tanto, se genera un aspecto de expectativas también para Paraguay, ¿no? Entonces, ¿cómo llega esto a Paraguay, no? Si los bonos de Paraguay en dólares reaccionan a estos movimientos, ¿qué debería pasar después? Si hubiera un caso de que las tasas de interés subiesen, nosotros, por un riesgo país, deberíamos también subir. Ahora, lo que está pasando hoy en la realidad es lo contrario. Las tasas de interés están bajando. Se espera que para finales del 2025 incluso hay un recorte adicional de la Reserva Federal de Estados Unidos de 0,50 puntos adicionales.
Eso todavía está en un veremos para diciembre, pero ya el mercado está anticipando este movimiento. Entonces acá podemos ver en una línea puntuada la curva del Tesoro de Estados Unidos al 17 de noviembre de este año, ¿no? Y arriba podemos ver la curva en dólares de Paraguay, de los bonos soberanos que están emitidos en el mercado internacional. Como podemos ver esta diferencia que hay entre las dos curvas, que ambas muestran un comportamiento creciente, la diferencia básica es la más sencilla, es que esta diferencia es la prima de riesgo por invertir en una economía emergente en Latinoamérica como lo es Paraguay, ¿no? Así que básicamente es eso, que nosotros tenemos que competir con economías más grandes, indiferentemente si nuestra economía está creciendo o está cayendo, ¿no? Por lo tanto, y ahí para ir tocando los puntos finales de esta conversación, hay que tomar en cuenta de que puntualmente, por un lado, si los bancos tienen mucho dinero ocioso, compiten menos por los depósitos y las tasas de CDAs, y las tasas de CDAs tienden a bajar. Por eso se habla mucho de que la liquidez es el termómetro de la economía, ¿no? Y puntualmente eso se transmite puntualmente en las curvas, ¿no? Eh, si los bancos están juntos en liquidez, suben las tasas para atraer más depósitos y por lo tanto mucho más fondeo. Entonces, pensemos en dos tipos de inversionistas, la persona física y las empresas, ¿no? En el caso puntual de la persona física, si Olivia cree que las tasas van a bajar, entonces va a comprar bonos más largos, ¿no? Si cree que las tasas van a subir, entonces se queda en un tramo más corto, como un CDA, en bonos a un año. Entonces nosotros como asesores, nuestra responsabilidad es informar al cliente de estos posibles movimientos para poder de esta forma hacer un mapa, ¿no? Un mapa no de corto plazo, sino de ver qué va a pasar mañana para que también estés maximizando tu rentabilidad, ¿no? Y eso se traduce exactamente en lo que pueden ver en esta diapositiva, que si se cree que si las tasas van a bajar, le puede convenir, por ejemplo, más los bonos de mayor plazo, ¿no? Porque se benefician más cuando las tasas caen. Pero si uno cree que las tasas van a subir, entonces puedes preferir mucho más instrumentos de corto plazo, como los CDAs, para no quedarte atrapado en una tasa más baja, ¿no? Para las empresas cambia un poco el discurso, ¿no? La lógica es la misma, pero es vista desde otra perspectiva. Si la curva está más alta, pero se espera que baje, le puede convenir. ¿Por qué? Porque puede tomar deuda a tasa fija ahora, asegurar esa tasa y si después el mercado baja, la empresa se queda pagando una tasa que en retrospectiva realmente fue buena, ¿no? Pero si la curva está baja, pero se espera que suba, tal vez te conviene algo distinto, ¿no? Ir a plazos más cortos, estructurar la deuda con algunas opciones de refinanciamiento y para no quedar enganchado muchos años a una tasa que el futuro va a ser más baja relativamente, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos el mercado? En la práctica, ¿qué mira, por ejemplo, la mesa de dinero todos los días? Mi función como gerente de mesa de dinero y dentro de todo mi equipo de traders y análisis, ¿no? Es puntualmente medir qué está pasando con la parte curva local, qué está pasando con las tasas a corto plazo que están saliendo en las emisiones, ¿no? ¿Qué está pasando también con el mercado internacional? ¿Qué está pasando con la curva de Estados Unidos y las economías más importantes? Hay que fijarse mucho en los 2 y 10 años para ver cómo se está moviendo la curva, ¿no? La tasa de bonos de los soberanos de Paraguay en guaraníes y dólares, ¿no? Las tasas de CDAs y los bonos en todos los tramos. Y con eso armamos una idea de que sí es un buen momento para tomar un riesgo y quedarse tranquilo en el corto y poder aprovechar oportunidades puntuales. De esa manera, la mesa de dinero sale al mercado a buscar mercaderías, ¿no? Para que nuestros asesores de inversión puedan asesorar a cada uno de nuestros clientes, a Olivia y a muchas empresas, ¿no? A que puedan tomar decisiones de inversión bastante saludables. ¿En torno a qué? En torno a los puntos que hemos hablado, ¿no? Que la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo. Que la curva es el mapa que nos muestra cuánto ese dinero cuesta en cada plazo. Y que la forma de la curva nos cuenta cómo ve el mercado de la economía, si hay confianza, miedo, inflación, recesión, nos está dando puntualmente ese termómetro de qué va a pasar, ¿no? Y lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo se comporte la liquidez en Paraguay, va a mover esas curvas. Hay que estar muy atento. Y es información que lo bueno es que es pública. Eso tú puedes encontrar en la página del Banco Central. En cualquier página que publique tasas de interés, te va a mostrar las curvas. Y finalmente nosotros podemos también darte una visión puntualmente como asesores de qué es lo que está pasando con la economía. Y si aprendemos a leer esta curva, finalmente podemos invertir mejor y asumir riesgos de una forma más consciente y no a ciegas.
queremos asesorarlos con sus riesgos puntualmente para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Hasta ahí completo puntualmente la disertación, puntualmente sobre tasas de interés y curvas. Vamos a pasar a una fase de preguntas en las cuales quiero leer algunos comentarios de ustedes y ver si tienen alguna inquietud, si se quedan con alguna duda. De todas formas, es importante saber que este video se va a quedar colgado en la página de Cadiem, en la sección de Academy, donde nosotros de forma periódica vamos subiendo videos conceptuales de mercado, conceptos básicos, nuestros productos y básicamente qué está pasando con la economía, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta puntualmente. Consulta, ¿hay un motivo en particular por el cual se observan especialmente las tasas de 2 y 10 años? Sí, Guillermo, en particularmente una de las formas importantes de medir estas dos tasas es porque los 2 años representan un mayor movimiento de liquidez en un tramo corto. Hablamos de 2 años, estamos en un corto plazo que está a punto de llegar a un mediano plazo, ¿no? Mediano plazo ya se toma como un 3 años generalmente. Entonces ahí ya me está dando una perspectiva puntualmente de qué está pasando en el corto plazo. Y cuando nos vamos a los 10 años, ¿no? Estoy viendo qué está pasando de aquí a un punto de largo plazo. Por lo tanto, 2 años y 10 años te está midiendo más o menos el corto versus el largo plazo. ¿Ya? Una pregunta adicional. ¿Esta información es pública? ¿Las tasas? Sí. Hay dos formas de ver tasas. Si tú quieres ver las tasas del Banco Central, tú entras al portal del Banco Central, vas a poder encontrar una sección que dice curva de tasas de interés, ¿no? Información de mercado, que te va a poder permitir y mostrar la curva de tasas en guaraníes en distintos periodos de tiempo. Entonces, yo puedo sacar y ver la curva al último dato, a octubre. También puedo editar ahí las características y ver cómo estaba, como han visto en la presentación, al 2020, ¿no? Se puede ver puntualmente estos tipos de movimientos en la página central del Banco Central, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los bancos generalmente mantienen sus propias curvas en sus tarifarios. Cuando ustedes van a su banco de confianza y dicen, yo quiero abrir un CDA, ¿no? Quiero que ustedes me constituyan un CDA a mi nombre, le van a decir, ¿a qué plazo? Entonces, ustedes les pueden preguntar, ok, pueden mostrar su tarifario para ver a qué tasa está ofreciendo y pueden negociar inclusive con el banco a que le den mejores condiciones. Si ustedes no tienen esa llegada puntual de poder conseguir una mejor condición, ahí es cuando nosotros entramos como asesores. Nosotros con Cadiem, en base a los movimientos de todos nuestros clientes, podemos llegar a esas entidades financieras y conseguir en muchos de los casos mejores precios para poder obtener mejor rentabilidad para ustedes. Por eso, a veces ir a través, por ejemplo, de una casa de bolsa te puede permitir conseguir mejores oportunidades de mercado. Entonces, una forma puntualmente es consultar con tu asesor de inversión, preguntarle cómo ves las tasas de mercado, cómo estás viendo la curva de los bancos, de los emisores, si una tasa es buena, si una tasa es baja, si me conviene invertir a largo plazo, si me conviene invertir a corto plazo, ¿no? Todo al final del día se basa en las expectativas que tenga cada persona. Cada persona es completamente distinta a otras, cada persona tiene distintas necesidades, distintas visión de riesgo, por lo tanto, esta información debería estar colgada en las páginas web de los bancos, pero finalmente esto se puede mantener de forma directa con cada casa de bolsa, ¿no? Puntualmente, libros puntualmente existen muchísimos. Voy a ver de dejar alguna referencia bibliográfica. Básicamente cualquier libro que hable sobre renta fija te va a enseñar a construir lo que son las curvas de tasas de interés, pero lo que yo quiero es que se queden con los puntos claves que veíamos en la última diapositiva, ¿no? De que el plazo importa, de que el riesgo importa, que la inflación importa y que dependiendo de dónde tú te pares dentro de un momento dado en la economía, es ahí es donde quieres medir más o menos dónde vas a invertir, ¿no? Por eso es importante ver puntualmente eso, ¿no? Si la curva está creciendo, si la curva está plana, si está bajando, si tiene un momento raro. Y al final del día todo se resume en algo, ¿no? Diversificación. Yo puedo invertir en corto plazo, puedo diversificar parte de mi capital a un largo plazo, un mediano plazo, y de esa manera poder tener mis inversiones colocadas en distintos periodos de la curva y moverte con la economía. A medida que vas teniendo vencimientos, vas renovando en nuevas inversiones y te vas adecuando a la curva, ¿no? Es una forma de estrategia de invertir en portafolios bastante común que se va utilizando siempre
en los modelos básicos. Los mismos fondos de inversión, perdón, los fondos mutuos que administran activos financieros, basan mucho su teoría puntualmente en eso, ¿no? Eh, Vamos a ir leyendo algunas preguntas más. Bueno, el caso puntualmente, por ejemplo, de la desvalorización de los guaraníes y la suba de tasas de dólares, se ve muy reflejado porque muchas personas lo toman incluso como oportunidades, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú hoy, por ejemplo, tienes un dólar que está más barato, ¿no? Cotizando cerca a los 7,000 versus 8,000 que estábamos hace un año atrás, ¿no? A lo mejor te conviene aprovechar que tienes un dólar barato, cambiar a dólares e invertir en títulos valores. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vemos que la economía en general en dólares, ya sea en Estados Unidos también, está bajando en tasas de interés, entonces a lo mejor en el corto plazo no te va a convenir tanto. ¿Por qué? Porque las tasas en dólares van a estar mucho más bajas y las tasas de guaraníes deberían poder compensar todo este movimiento también de la devaluación del tipo de cambio. Entonces, todos estos criterios van muy de la mano de realmente, y es lo que yo siempre digo a los clientes con los que trato, es, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú necesitas? Si tu economía se basa básicamente en guaraníes, ten una cartera primordialmente en guaraníes y diversifica un poco en dólares, ¿no? Pero si tienes, el caso contrario es que tú sabes que tienes pagos futuros en dólares, vale la pena anticiparte al mercado y tener tu ahorro puntualmente invertido en dólares, ¿no? Entonces esos criterios van a depender mucho, más que nada, de las expectativas que uno vaya a tener hacia el futuro, ¿no? Nosotros como CADIEM vamos a estar siempre asesorándoles para que puedan tomar puntualmente este tipo de inversiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y para finalizar puntualmente esta charla, cuando las tasas de interés están fluctuando y están moviéndose mucho y tú no te puedes adecuar puntualmente a la curva de tasas, ahí vale la pena tomar inversiones que generen una rentabilidad, que vayan muy de la mano, por ejemplo, con la economía real. Algo que está muy de moda en los últimos años son los activos inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Nosotros como CADIEM, por ejemplo, tenemos fondos que están muy metidos en el rubro inmobiliario. Tenemos un fondo llamado Orquídeas, el cual su propio rendimiento va de la mano con el, el alquiler y la venta de departamentos. Por lo tanto, las expectativas de tasas tienen un efecto mucho más tardío en este tipo de instrumentos, ¿no? Y por lo tanto, nuestro nuevo fondo que estamos lanzando al mercado, Link Center, que va a ser el fondo de inversión más grande de Paraguay, a la fecha, ¿no? Se basa en lo mismo, se basa en un proyecto con una expectativa y una rentabilidad que responde a una necesidad muy distinta a la cual el Banco Central está manejando hoy en tasas. Entonces, mi recomendación final como gerente y asesor en la mesa de dinero de CADIEM es diversifiquen sus inversiones, confíen en su asesor de inversión y manejen tanto guaraníes como dólar, pero bueno, a grandes rasgos como termómetro, la economía va bastante bien y bueno, analicen puntualmente los puntos focales en los cuales vean señales de riesgo para tomar una siguiente decisión. Bueno, con eso estaríamos concluyendo la charla del día de hoy. Quiero agradecer a todos los participantes. Esta charla va a estar, como les comenté, colgada en la página web de CADIEM. Pueden revisarla en el momento que gusten. De todas formas, si tienen alguna pregunta adicional, se han quedado con saber algo más, pueden contactar a su asesor de inversión. Puntualmente todos los números y referencias están colgadas en la página web. Em, y bueno, puntualmente si quieren conversar con la mesa de dinero, igual, mi nombre es Roberto Taboada, estoy para servirles y les agradezco mucho su tiempo y su atención. Buenas tardes.